Hay un momento en la vida de cada persona en que toma su última decisión verdaderamente propia. No lo sabe cuándo ocurre, no hay alarmas ni ceremonias, simplemente sucede. Y a partir de ese instante, sin darse cuenta, empieza a vivir con el piloto automático encendido, repitiendo opiniones ajenas como si fueran suyas, reaccionando en lugar de reflexionar, existiendo en lugar de vivir. La pregunta que deberías hacerte ahora mismo es esta: ¿cuándo fue la última vez que realmente pensaste por ti mismo? No me refiero a elegir qué comer o qué ropa ponerte. Hablo de algo más profundo. La última vez que cuestionaste algo que todos a tu alrededor daban por cierto. La última vez que te detuviste en medio del ruido y te preguntaste si lo que creías era verdad o solo una creencia heredada. La última vez que tuviste el coraje de dudar de ti mismo antes de juzgar a alguien más. Porque esa capacidad, esa valentía de pensar sin muletas, de mirar la realidad sin filtros prestados, está desapareciendo. Y con ella se está muriendo algo esencial en el ser humano. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro llamado Atravesando el desierto que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Y si este canal te ayuda a pensar, suscríbete y activa la campanita para que puedas seguir creando contenido. Hoy vamos a hablar de cómo hemos dejado de pensar sin darnos cuenta, de los venenos invisibles que están atrofiando nuestra capacidad de razonar, y de lo que Sócrates entendió hace más de 2000 años y por lo que pagó con su vida. Empecemos. Atenas, año 399 a.C. Un hombre de 70 años, barba descuidada, pies descalzos, túnica raída, está de pie frente a un tribunal de 500 ciudadanos. Lo acusan de 2 crímenes: corromper a los jóvenes y no respetar a los dioses de la ciudad. Pero cualquiera que estuviera presente ese día sabía que esas acusaciones eran una fachada. Sabía que el verdadero crimen de este hombre era otro, uno mucho más peligroso para el orden establecido. Su crimen era hacer preguntas. Este hombre se llamaba Sócrates, y en unas horas sería condenado a muerte. No porque fuera violento, no porque hubiera robado o asesinado, sino porque se dedicaba a caminar por las calles de Atenas deteniendo a ciudadanos respetables, a políticos, a comerciantes, a poetas, y les hacía preguntas simples que los dejaban completamente desarmados. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo sabes que lo que crees es verdad? Preguntas que parecen sencillas, pero que, cuando las examinas de cerca, revelan que la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que están hablando, que repiten palabras sin entender su significado, que defienden ideas que nunca han examinado, que viven vidas enteras construidas sobre cimientos que nunca han inspeccionado. El método de Sócrates era simple y devastador. No daba respuestas, solo hacía preguntas, y con cada pregunta iba pelando capas de falsa certeza, exponiendo la ignorancia que se escondía debajo de la arrogancia intelectual. Sus interlocutores llegaban a las conversaciones convencidos de que sabían, y salían de ellas sin saber absolutamente nada. O mejor dicho, salían sabiendo una cosa que antes no sabían, que no sabían. ¿Esto no lo hacía popular? Imagina que alguien llegara hoy a tu trabajo, a tu círculo de amigos, a tu familia, y empezaras a hacer preguntas incómodas sobre las cosas que todos dan por sentadas. Preguntas sobre política, sobre religión, sobre moral, sobre cómo vives tu vida y por qué la vives así. No con hostilidad, no con ánimo de humillar, sino con genuina curiosidad. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué crees eso? ¿Has considerado que podrías estar equivocado? La mayoría de las personas no reaccionarían bien, porque estas preguntas amenazan algo mucho más profundo que nuestras opiniones. Amenazan nuestra sensación de que sabemos quiénes somos y cómo funciona el mundo. Amenazan la comodidad de la certeza. Y la certeza, aunque sea falsa, es uno de los refugios más valorados del ser humano. Sócrates fue condenado a muerte por una mayoría de sus jueces. Le ofrecieron la posibilidad de exiliarse, de abandonar Atenas y seguir vivo. Rechazó. Le ofrecieron retractarse, dejar de hacer preguntas, prometer que se callaría. Rechazó. Dijo algo que ha resonado durante más de 2000 años: una vida sin examen no merece ser vivida. Y bebió la cicuta. Rodeado de sus discípulos, en una celda de Atenas, murió el hombre que enseñó al mundo occidental a pensar.
Pero aquí necesito detenerme y aclarar algo fundamental, porque hay una confusión muy extendida sobre lo que significa pensar, y esta confusión está en el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. La mayoría de las personas creen que pensar es lo mismo que tener opiniones. Y como todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo asume que está pensando. Pero Sócrates entendió algo que casi nadie entiende. Tener opiniones y pensar son actividades completamente diferentes. De hecho, en muchos casos, son opuestas. Tener una opinión es fácil, no requiere ningún esfuerzo. Puedes formar una opinión en segundos basándote en un titular que leíste, en algo que alguien dijo, en cómo te sentiste al despertar esta mañana. Las opiniones son automáticas, son reacciones disfrazadas de pensamientos, son respuestas que emergen sin que hayas hecho el trabajo de examinar de dónde vienen. Pensar es otra cosa completamente diferente. Pensar es el acto deliberado de examinar tus propias creencias, de someterlas a prueba, de preguntarte por qué crees lo que crees, de buscar evidencia que contradiga tus conclusiones en lugar de solo evidencia que las confirme, de aceptar la posibilidad incómoda de que podrías estar equivocado, incluso en aquello que más te apasiona defender. Pensar duele, tener opiniones no duele, y ahí está la diferencia. Sócrates no iba por ahí compartiendo sus opiniones sobre la justicia o la belleza o el bien. Iba por ahí ayudando a otros a descubrir que sus opiniones sobre estas cosas no estaban fundamentadas en nada sólido, que cuando rascabas un poco la superficie, debajo no había comprensión, solo repetición, solo frases heredadas, solo certezas prestadas. Y su frase más famosa, esa que todos hemos escuchado alguna vez, no era una declaración de falsa modestia ni un truco retórico. Era una descripción literal de lo que había descubierto. Solo sé que no sé nada. Esta frase suena humilde, pero en realidad es un acto de valentía radical, porque admitir que no sabes requiere más coraje que fingir que sabes. Decir no sé cuando todos a tu alrededor afirman saber es ponerte en una posición vulnerable, es renunciar a la comodidad de la certeza, es aceptar la incomodidad de la duda. Y Sócrates entendió algo más, algo que hoy hemos olvidado casi por completo. Entendió que el no sé no es el final del pensamiento, es el comienzo. Mientras creas que ya sabes, no tienes ningún motivo para investigar, para cuestionar, para buscar. El saber, o más precisamente la ilusión de saber, cierra las puertas de la mente. El no sé las abre. Todos los grandes avances del conocimiento humano empezaron con alguien que tuvo el coraje de decir no sé cuando todos los demás afirmaban saber. Copérnico no sabía que la Tierra era el centro del universo, aunque todos le decían que lo era. Darwin no sabía que las especies eran inmutables, aunque toda su cultura lo afirmaba. Einstein no sabía que el tiempo era absoluto, aunque la física de su época lo daba por hecho. El no sé es el espacio donde nace el descubrimiento. Y Sócrates fue el primer filósofo occidental en convertir ese espacio en un método sistemático de búsqueda de la verdad. Cuando Sócrates murió, su discípulo más brillante, Platón, decidió que ese método no podía morir con él. Fundó una escuela llamada la Academia, que funcionó durante casi 1000 años, y dedicó su vida a desarrollar y transmitir las ideas de su maestro. Platón tuvo a su vez un discípulo brillante, Aristóteles, que aunque discrepaba de su maestro en muchas cosas, continuó la tradición del pensamiento riguroso, sistemático, examinador. Y así, durante siglos, la llama que Sócrates encendió fue pasando de mano en mano. Atravesó el mundo griego, llegó a Roma, sobrevivió a la caída del imperio. Fue preservada por monjes medievales que copiaban manuscritos antiguos sin entender del todo lo que copiaban. Resurgió con fuerza en el Renacimiento cuando Europa redescubrió a los clásicos. Y alcanzó su máxima expresión en la Ilustración, ese período de la historia donde parecía que la humanidad finalmente había entendido el mensaje. Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, escribió un ensayo que captura perfectamente el espíritu de esa época. Se llama ¿Qué es la Ilustración? Y en él define la Ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Minoría de edad, para Kant, no significa ser menor de edad legalmente. Significa la incapacidad de usar tu propio entendimiento sin la guía de otro. Significa necesitar que alguien te diga qué pensar, qué creer, cómo vivir. Significa ser intelectualmente dependiente. Y Kant gritó al mundo una frase que debería estar grabada en la entrada de cada escuela, de cada universidad, de cada hogar. Sapere aude. Atrévete a saber. Atrévete a pensar por ti mismo.
Por un tiempo pareció que la humanidad había escuchado. El pensamiento crítico, la ciencia, la razón, se convirtieron en valores centrales de la civilización occidental. Se fundaron universidades. Se desarrolló el método científico. Se cuestionaron dogmas que habían permanecido intocados durante milenios. Parecía que íbamos hacia un futuro donde la razón iluminaría cada rincón de la existencia humana. Pero algo cambió. Algo se rompió. Y ahora estamos aquí, en una época donde cualquier persona puede acceder a más información que todos los eruditos de la antigüedad juntos, pero donde casi nadie sabe pensar. Tenemos todo el conocimiento del mundo en nuestros bolsillos y estamos más perdidos que nunca. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de Sócrates y Kant a donde estamos ahora? La respuesta no está en un solo evento. No hubo un día en que la humanidad decidiera colectivamente dejar de pensar. Fue algo más sutil, más insidioso. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el óxido que carcome el hierro sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Pero antes de explorar los mecanismos específicos que están matando el pensamiento crítico, quiero contarte algo que ocurrió en el siglo XX y que debería aterrorizarnos mucho más de lo que nos aterroriza. En 1961, un hombre llamado Adolf Eichmann fue capturado en Argentina y llevado a Jerusalén para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Eichmann había sido uno de los principales organizadores del Holocausto. Era responsable de la logística que envió a millones de personas a los campos de exterminio. Coordinaba los trenes, los horarios, la maquinaria burocrática del asesinato masivo. Una filósofa judía alemana llamada Hannah Arendt asistió al juicio para cubrirlo para la revista The New Yorker. Esperaba encontrar un monstruo, un psicópata, un ser de maldad excepcional que pudiera explicar cómo alguien participa en el asesinato de 6 millones de personas. Lo que encontró la perturbó profundamente. Eichmann no era un monstruo, era un burócrata mediocre, un hombre gris, sin imaginación, sin pasión, sin ideas propias, un hombre que hablaba en clichés, que repetía frases hechas, que parecía incapaz de pensar por sí mismo. No odiaba especialmente a los judíos, simplemente hacía su trabajo, seguía órdenes, cumplía con su deber. Arendt acuñó una frase para describir lo que vio: la banalidad del mal. El mal, descubrió Arendt, no necesita monstruos para manifestarse. No necesita odio excepcional ni crueldad psicopática. Solo necesita personas que hayan dejado de pensar. Personas que sigan órdenes sin cuestionarlas. Personas que repitan lo que todos dicen sin preguntarse si es verdad. Personas que hayan renunciado a la capacidad de examinar sus propias acciones. Eichmann no era malvado en el sentido dramático de la palabra. Era algo peor. Era vacío. Había una ausencia donde debería haber habido una persona que piensa, que cuestiona, que se hace responsable de sus actos. Arendt escribió que el mayor mal del mundo no lo cometen quienes eligen el mal conscientemente, sino quienes no eligen nada porque han dejado de pensar, quienes simplemente flotan con la corriente, quienes hacen lo que todos hacen porque todos lo hacen, quienes obedecen sin preguntarse si deberían obedecer. Esto debería aterrorizarnos porque describe no a un nazi excepcional, sino a la mayoría de los seres humanos en la mayoría de las circunstancias. La mayoría de las personas no piensan, no en el sentido socrático de la palabra. Tienen opiniones, sí. Reaccionan, sí. Defienden posturas con pasión, sí. Pero no se detienen a examinar de dónde vienen esas opiniones, esas reacciones, esas posturas. No se preguntan si lo que creen es verdad o simplemente lo que les han dicho que crean. No tienen el hábito de cuestionar sus propias certezas. Y cuando no piensas, cuando renuncias a esa capacidad específicamente humana de examinar tus creencias y acciones, te conviertes en un instrumento, en una herramienta que otros pueden usar, en alguien que puede participar en atrocidades sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Arendt no estaba diciendo que Eichmann fuera inocente, estaba diciendo algo más perturbador, que su culpa no era excepcional, que la misma ausencia de pensamiento que permitió sus crímenes está presente en menor grado en la mayoría de las personas, que todos somos capaces de la banalidad del mal cuando dejamos de pensar. Y aquí está la pregunta incómoda que no quiero que evites. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensaste por ti mismo? ¿No que tuviste una opinión? ¿No que reaccionaste a algo? ¿No que repetiste algo que escuchaste en algún lugar y te pareció convincente? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, en silencio lejos del ruido, y examinaste algo que creías?
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste por qué crees lo que crees? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante porque la evidencia te obligó a hacerlo? Si no puedes recordar, si tienes que pensar mucho para encontrar un ejemplo, eso te dice algo. No eres una mala persona por no pensar constantemente. Pensar es difícil. Pensar consume energía. Pensar requiere tiempo y silencio y voluntad de sentirse incómodo. Y vivimos en un mundo que hace todo lo posible por evitar que pienses. Pero el hecho de que sea difícil no significa que no sea importante. De hecho, cuanto más difícil es algo, generalmente más importante es. Sócrates murió por defender el derecho a pensar. Hannah Arendt nos mostró lo que pasa cuando dejamos de hacerlo. La pregunta ahora es, ¿qué está pasando con nuestra capacidad de pensar en este momento específico de la historia? ¿Qué fuerzas están trabajando ahora mismo para atrofiar esa capacidad? Porque hay fuerzas, hay venenos, hay mecanismos específicos que están matando el pensamiento crítico de manera sistemática, silenciosa, casi invisible. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Cuando miras de cerca lo que está pasando con nuestra capacidad de pensar, cuando realmente observas los mecanismos que operan en la sombra, descubres que no hay una sola causa. No hay un villano al que señalar, un culpable fácil que explique todo. Lo que hay son tres fuerzas trabajando juntas, reforzándose mutuamente, creando un sistema que hace casi imposible el pensamiento profundo. Tres venenos que están envenenando la mente colectiva de nuestra generación. Y lo más peligroso de estos venenos es que no se sienten como venenos, se sienten como progreso, como comodidad, como conexión. Vamos a examinarlos uno por uno. El primero de estos venenos es la ilusión del conocimiento. Vivimos en lo que llamamos la era de la información. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos acceso a tanto conocimiento. Puedes buscar cualquier cosa en segundos. Puedes leer sobre física cuántica mientras esperas el autobús. Puedes ver conferencias de los mejores científicos del mundo desde tu cama. Puedes acceder a más información en una hora de navegación que la que un erudito medieval podía acumular en toda su vida. Y sin embargo, esta abundancia nos está haciendo más ignorantes, no menos. Parece contradictorio, pero tiene una explicación neurológica precisa. El cerebro humano no fue diseñado para procesar la avalancha de datos que recibe cada día. Evolucionó durante cientos de miles de años en ambientes donde la información era escasa, valiosa, difícil de conseguir. Cada dato que llegaba era importante, merecía atención, necesitaba ser procesado y almacenado cuidadosamente. Pero ahora vivimos en un ambiente radicalmente diferente. Cada notificación, cada titular, cada video, cada comentario, cada mensaje, es un fragmento de información compitiendo por tu atención. Miles de fragmentos cada día. Decenas de miles cada semana, un torrente incesante que el cerebro simplemente no puede procesar. Y cuando hay demasiado, cuando la cantidad supera con creces la capacidad de procesamiento, el cerebro hace algo peligroso. Deja de procesar y empieza a almacenar. Deja de comprender y empieza a acumular. Deja de pensar y empieza a guardar referencias. Esto tiene un nombre en la literatura científica, se llama el efecto Google. En 2011, un grupo de investigadores liderado por Betsy Sparrow de la Universidad de Columbia publicó un estudio que revelaba algo fascinante y perturbador sobre cómo Internet está cambiando nuestros cerebros. Descubrieron que cuando las personas saben que pueden buscar algo después, su cerebro decide no guardarlo, no lo memoriza, no lo procesa profundamente. Simplemente registra dónde encontrarlo y sigue adelante. En los experimentos, los participantes recordaban mejor dónde estaba guardada la información que la información misma. Recordaban que estaba en tal carpeta o en tal sitio web, pero no recordaban qué decía. Piensa en lo que esto significa. El cerebro ha empezado a tratar Internet como una extensión de su propia memoria. Ya no necesita saber las cosas porque sabe que puede buscarlas. Y como no necesita saberlas, no se molesta en aprenderlas. Esto no es solo una curiosidad sobre la memoria, tiene implicaciones profundas para el pensamiento. Porque el pensamiento no ocurre en el vacío, ocurre con los materiales que tienes disponibles en tu mente. Necesitas conocimiento almacenado para hacer conexiones, para ver patrones, para generar ideas nuevas. Si tu mente está vacía de contenido, si has delegado todo el conocimiento a una máquina externa, no tienes con qué pensar. Es como intentar cocinar sin ingredientes. Puedes tener las mejores recetas del mundo guardadas en algún lugar, pero si tu cocina está vacía, no puedes preparar nada. Y esto está pasando no solo con datos triviales.
está pasando con todo, con ideas complejas, con argumentos, con la capacidad misma de razonar. Hay un fenómeno que los investigadores llaman cognitive offloading, que podríamos traducir como descarga cognitiva. Es el proceso por el cual delegamos funciones mentales a dispositivos externos. Usamos la calculadora para sumar. Usamos el GPS para orientarnos. Usamos el teléfono para recordar citas y números de teléfono. Cada una de estas delegaciones por separado parece inocua, incluso beneficiosa. ¿Para qué gastar energía mental en sumar si la calculadora puede hacerlo mejor y más rápido? ¿Para qué memorizar rutas si el GPS te guía perfectamente? Pero acumuladas, estas delegaciones tienen un efecto que no anticipamos. El cerebro, como cualquier otro órgano, se desarrolla con el uso y se atrofia con el desuso. Las capacidades que no ejercitas se debilitan. Los circuitos neuronales que no activas se deterioran. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos volvemos dependientes. No de drogas ni de alcohol, sino de algo mucho más insidioso, de la ausencia de esfuerzo mental. Esto nos lleva a un descubrimiento que hizo el psicólogo Daniel Kahneman, que le valió el Premio Nobel de Economía en 2002. Kahneman descubrió que tenemos dos sistemas de pensamiento, que él llamó simplemente Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es rápido, automático, instintivo. Es el que usas cuando ves una cara y sabes instantáneamente si es amigable o amenazante. Es el que te permite conducir un coche conocido por una ruta familiar sin prestar apenas atención. Es eficiente, constante, casi sin esfuerzo. El Sistema 2 es lento, deliberado, analítico. Es el que usas cuando resuelves un problema matemático complejo. Es el que activas cuando tienes que tomar una decisión importante y necesitas sopesar pros y contras. Es el que empleas cuando realmente reflexionas sobre algo profundo. Aquí está la clave. El pensamiento crítico vive en el Sistema 2. Cuestionar tus creencias, examinar evidencia, considerar perspectivas alternativas, todo eso requiere el pensamiento lento y deliberado del Sistema 2. Pero el Sistema 2 tiene un problema. Es costoso. Consume energía mental. Requiere esfuerzo consciente. El cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía que gastas en reposo. Es un órgano extraordinariamente hambriento. Y pensar profundamente, activar el Sistema 2, aumenta ese consumo significativamente. Por eso el cerebro prefiere el Sistema 1 siempre que puede. Por eso busca atajos. Por eso cuando puede evitar el esfuerzo del pensamiento profundo, lo evita. Y aquí es donde la era de la información se convierte en la era de la ilusión. Porque todo en nuestro ambiente está diseñado para el Sistema 1, todo está optimizado para ser rápido, fácil, sin fricción. Las aplicaciones están diseñadas para ser intuitivas, para que no tengas que pensar cómo usarlas. Los contenidos están diseñados para ser breves, digeribles, consumibles sin esfuerzo. Los algoritmos están diseñados para darte exactamente lo que quieres antes de que sepas que lo quieres. En este ambiente el Sistema 2 se usa cada vez menos, y como cualquier músculo que no se usa, se atrofia. Piensa en esto honestamente. Cuando necesitas hacer una suma simple, ¿la haces de cabeza o sacas el teléfono? Cuando necesitas recordar una fecha, ¿haces el esfuerzo de recordar o buscas en el calendario? Cuando alguien te dice algo que suena convincente, ¿te detienes a analizarlo o simplemente lo aceptas? La mayoría de las veces, la mayoría de las personas elegimos el camino fácil. Y cada vez que lo hacemos, estamos eligiendo no pensar. Estamos eligiendo la comodidad sobre la comprensión. Estamos dejando que el Sistema 1 haga el trabajo mientras el Sistema 2 se queda dormido. El resultado es lo que podríamos llamar analfabetismo funcional de segundo orden. No es que no sepamos leer. Sabemos leer perfectamente. Lo que estamos perdiendo es la capacidad de comprender lo que leemos, de analizarlo, de cuestionarlo, de integrarlo en una visión coherente del mundo. Podemos acceder a toda la información del mundo, pero cada vez somos menos capaces de hacer algo útil con ella. Y esto nos lleva al segundo veneno, que es quizás más peligroso porque no se siente como veneno en absoluto. Se siente como comunidad, como pertenencia, como estar en el lado correcto de la historia. Se llama la cámara de eco. Los seres humanos somos animales sociales. Evolucionamos en grupos. Dependemos de grupos. Nuestra supervivencia durante cientos de miles de años estuvo ligada a nuestra capacidad de pertenecer a un grupo y mantener nuestro lugar en él.
Esta necesidad de pertenencia está grabada profundamente en nuestra psicología. Ser excluido del grupo, para nuestros ancestros, significaba la muerte casi segura. No podías sobrevivir solo en la sabana africana. Necesitabas a los otros. Y por eso evolucionamos para valorar la aceptación del grupo por encima de casi todo lo demás. Pero en el pasado los grupos eran pequeños y diversos por necesidad. Vivías en una aldea, en un pueblo, en un barrio donde conocías a personas con diferentes ideas, diferentes experiencias, diferentes formas de ver el mundo. No podías elegir a tus vecinos, no podías filtrar a las personas con las que interactuabas. Estabas expuesto, quisieras o no, a la diversidad del pensamiento humano. Y aunque no siempre estuvieras de acuerdo, aunque a veces fuera incómodo, esa exposición te obligaba a confrontar ideas diferentes a las tuyas, te recordaba constantemente que había otras formas de ver las cosas, te mantenía, aunque fuera mínimamente, en contacto con la realidad de que no eras el dueño de la verdad. Hoy todo ha cambiado. Hoy puedes elegir tu tribu con un clic. Puedes rodearte exclusivamente de personas que piensan exactamente como tú. Puedes construir un mundo digital donde nunca tengas que encontrarte con una idea que te incomode, con una perspectiva que te desafíe, con una opinión que contradiga la tuya. Y los algoritmos, esos programas invisibles que deciden qué ves en Internet, se aseguran de que así sea. Cada like que das, cada video que miras hasta el final, cada artículo en el que haces clic, cada segundo que pasas en una página, le dice al algoritmo algo sobre ti. Y el algoritmo usa esa información para mostrarte más de lo mismo, más confirmación, más validación, más razones para creer que tienes razón y que todos los que piensan diferente están equivocados. No es una conspiración, es un modelo de negocio. Las plataformas ganan dinero manteniéndote en ellas el mayor tiempo posible, y lo que más tiempo te mantiene es el contenido que confirma lo que ya crees, que refuerza tu identidad, que te hace sentir que perteneces a los buenos, a los inteligentes, a los que entienden cómo funciona realmente el mundo. El resultado es lo que el activista Eli Pariser llamó la burbuja de filtro. Un capullo informativo donde solo te llega lo que el algoritmo ha decidido que quieres ver. Un mundo curado específicamente para ti, donde todas las aristas incómodas han sido limadas. Pero hay algo más profundo operando aquí, algo que la psicología ha estudiado durante décadas, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia del cerebro humano a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme lo que ya cree. No es un fallo del pensamiento. Es como el pensamiento funciona por defecto. Cuando crees algo, tu cerebro automáticamente presta más atención a la evidencia que lo apoya y descarta o minimiza la evidencia que lo contradice. No como un acto consciente de deshonestidad, sino como un proceso automático del que ni siquiera eres consciente. En 1960, el psicólogo Peter Wasson diseñó un experimento elegante para demostrar esto. Daba a los participantes una secuencia de 3 números, por ejemplo 2, 4, 6, y les decía que había una regla que generaba esa secuencia. Les pedía que descubrieran la regla proponiendo otras secuencias de 3 números. La mayoría de los participantes hacía algo predecible, asumían que la regla era números pares ascendentes y proponían secuencias que confirmaran esa hipótesis. 8, 10, 12, 20, 22, 24. Cada vez que la secuencia seguía la regla, se sentían más seguros de estar en lo correcto. Pero la regla real era mucho más simple. Cualquier secuencia de números ascendentes. 1, 2, 3 servía. 5, 100, 1000 servía. La mayoría nunca lo descubrió porque nunca intentaron refutar su hipótesis. Solo buscaron confirmación. Esto es exactamente lo que hacemos con nuestras creencias sobre el mundo. No buscamos la verdad. Buscamos confirmación de lo que ya creemos que es verdad. Y las cámaras de eco amplifican este sesgo hasta niveles patológicos. Hay un experimento clásico en psicología social que todo el mundo debería conocer. Lo realizó Solomon Asch en los años 50, y sus resultados siguen siendo perturbadores 70 años después. Asch reunió grupos de personas para lo que supuestamente era un estudio sobre percepción visual. Les mostraba una línea y luego 3 líneas de comparación y les pedía que dijeran cuál de las 3 tenía la misma longitud que la original. La tarea era ridículamente fácil. Las diferencias eran obvias. Cualquiera con visión normal podía dar la respuesta correcta. Pero había una trampa. En cada grupo,
Todos los participantes excepto uno eran actores que trabajaban para Ash, y en ciertas rondas todos los actores daban la misma respuesta incorrecta. Señalaban una línea obviamente diferente y decían que era igual a la original. La pregunta era, ¿qué haría el participante real cuando todos los demás daban una respuesta claramente equivocada? Los resultados fueron escalofriantes. Aproximadamente el 75% de los participantes se conformaron con el grupo en al menos una ocasión, dando una respuesta que sabían que era incorrecta. Alrededor de un tercio se conformó en la mayoría de las rondas. Cuando se les preguntaba después por qué lo habían hecho, algunos decían que realmente habían dudado de su propia percepción. Si todos los demás veían algo diferente, quizás ellos estaban equivocados. Otros admitían que sabían que la respuesta era incorrecta, pero no querían destacar, no querían ser el raro, no querían ir contra el grupo. Preferían estar equivocados con el grupo que solos con la razón. Este experimento se ha replicado cientos de veces en diferentes culturas con resultados consistentes. La presión social para conformarse es uno de los factores más poderosos en el comportamiento humano. Y no necesita ser explícita. No necesita amenazas ni castigos. La mera presencia de otros que piensan diferente es suficiente para que muchas personas abandonen su propio juicio. Ahora imagina este efecto multiplicado por las cámaras de eco digitales. En el experimento de Ash, al menos había una respuesta objetivamente correcta que el participante podía percibir con sus propios ojos. En las discusiones sobre política, moral, cultura, no hay una línea que puedas medir. Todo es más ambiguo, más interpretable, más susceptible a la influencia social. Y en una cámara de eco no es un grupo de 7 personas dando la misma respuesta. Son miles, millones, todos repitiendo las mismas ideas, usando las mismas palabras, indignándose por las mismas cosas, celebrando las mismas victorias. En ese ambiente, ¿cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a cuestionar lo que todos a tu alrededor dan por cierto? ¿Cómo vas a atreverte a pensar diferente cuando pensar diferente significa arriesgarte al ostracismo, a los insultos, a ser señalado como el enemigo? Porque eso es lo que ocurre en las cámaras de eco. Disentir no se ve como un ejercicio legítimo del pensamiento crítico. Se ve como traición, como señal de que en realidad no eres de los nuestros, como prueba de que estás contaminado por el otro bando. Y así gradualmente dejas de hacer preguntas, dejas de cuestionar, aceptas lo que todos aceptan, repites lo que todos repiten. Tu voz se convierte en un eco de voces ajenas. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, porque todos a tu alrededor están haciendo exactamente lo mismo. Sócrates fue ejecutado por hacer preguntas incómodas. Hoy no necesitamos ejecutar a nadie. Las cámaras de eco hacen el trabajo por nosotros. Silencian las preguntas antes de que puedan ser formuladas y lo hacen con una sonrisa, con likes, con la sensación cálida de pertenencia. Te hacen sentir bien mientras te roban la capacidad de pensar. Pero hay un tercer veneno, y este es quizás el más insidioso de todos porque opera a un nivel más primitivo, más visceral, más difícil de resistir con la razón. Se llama sensacionalismo, y es el arma más poderosa en la guerra contra tu mente. Vivimos en lo que los economistas llaman la economía de la atención. Tu atención es el recurso más valioso que posees, más valioso que tu dinero, porque puedes ganar más dinero pero no puedes ganar más atención. Hay un límite absoluto de cuántas horas puedes prestar atención cada día, y ese límite no puede expandirse. Y miles de empresas, medios, creadores, plataformas, están compitiendo ferozmente por capturar ese recurso limitado. Cada segundo de tu atención que capturan es un segundo que no vas a dar a otro. Es un juego de suma cero donde el premio es tu mente. Y descubrieron algo crucial. Descubrieron que lo que más captura la atención no es la verdad, no es la precisión, no es la calidad, no es la relevancia real para tu vida. Lo que más captura la atención es la emoción, especialmente las emociones fuertes, especialmente el miedo, la indignación, la sorpresa, la ira. Estos son los botones que se presionan para mantenerte pegado a la pantalla. Los titulares ya no están diseñados para informarte, están diseñados para provocarte, para hacerte clic, para hacerte sentir algo tan intenso que no puedas ignorarlo. No creerás lo que pasó después. Esto cambiará tu vida para siempre. Si no ves esto, te arrepentirás. La verdad que no quieren que sepas. Cada frase está calculada para activar tu sistema nervioso,
para hacer que tu amígdala, esa parte primitiva del cerebro que procesa las amenazas, se encienda antes de que tu corteza prefrontal, la parte racional, tenga tiempo de evaluar la situación. Los neurocientíficos llaman a esto secuestro amigdalar. Es cuando la respuesta emocional es tan rápida y tan intensa que cortocircuita el pensamiento racional. Reaccionas antes de pensar, sientes antes de analizar, te indignas, te asustas, te enfureces, antes de preguntarte si lo que estás viendo es verdad, si está en contexto, si merece la respuesta emocional que está generando. Y funciona. Funciona extraordinariamente bien. Hay estudios que muestran que las noticias falsas se propagan más rápido que las verdaderas, precisamente porque están diseñadas para maximizar la respuesta emocional sin las restricciones de tener que ser precisas. La verdad es a menudo matizada, compleja, aburrida. La mentira puede ser tan emocionante como quiera ser. Un estudio del MIT publicado en 2018 analizó 126.000 historias tuiteadas por millones de personas durante más de 10 años. Encontró que las noticias falsas tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. Y no era porque bots las propagaran. Eran personas reales, compartiendo contenido emocionalmente potente sin verificar si era cierto. El sensacionalismo ha creado un ambiente donde la verdad tiene desventaja competitiva. Y el precio de esto es altísimo. Porque cuando todo es urgente, nada es urgente. Cuando todo es una crisis, la palabra crisis pierde significado. Cuando cada noticia grita emergencia, dejamos de poder distinguir lo que realmente importa de lo que solo está diseñado para parecer que importa. Y más grave aún, dejamos de tener paciencia para el pensamiento profundo. Porque el pensamiento profundo es lento, es silencioso, no grita, no provoca, simplemente es. En un mundo que grita constantemente, lo silencioso se vuelve invisible. El análisis cuidadoso no puede competir con la indignación instantánea. La reflexión matizada no puede competir con el titular impactante. La verdad compleja no puede competir con la mentira simple y emocionante. El sensacionalismo nos está convirtiendo en seres permanentemente reactivos, siempre respondiendo, nunca reflexionando, siempre sintiendo, nunca analizando, siempre en estado de alerta, nunca en estado de calma. Vivimos como animales asustados esperando el próximo peligro. Y en ese estado, el pensamiento crítico no tiene lugar. Porque para pensar críticamente necesitas calma, necesitas distancia, necesitas la capacidad de observar sin juzgar inmediatamente, de analizar sin reaccionar emocionalmente, de considerar múltiples perspectivas antes de llegar a una conclusión. Todo eso requiere espacio mental, requiere tiempo, requiere silencio interior, y el sensacionalismo destruye sistemáticamente todas esas condiciones. Sócrates pasaba horas, a veces días, reflexionando sobre una sola pregunta. Caminaba por Atenas en silencio, dándole vueltas a un problema en su mente, sin prisa, sin urgencia, sin la necesidad de tener una respuesta inmediata. Hoy, si algo no nos da una respuesta en 3 segundos, lo descartamos y seguimos adelante. Hemos perdido la paciencia para la verdad, y con ella hemos perdido la capacidad de encontrarla. Entonces aquí estamos, rodeados de información, pero sin comprensión. Rodeados de personas que piensan como nosotros, pero sin perspectiva real. Rodeados de emociones intensas, pero sin reflexión profunda. 3 venenos trabajando juntos, reforzándose mutuamente, creando un sistema perfecto para la muerte del pensamiento crítico. La ilusión del conocimiento nos hace creer que sabemos cuando no sabemos. La cámara de eco nos protege de cualquier idea que pudiera desafiarnos. El sensacionalismo nos mantiene demasiado agitados para pensar con claridad. Y mientras tanto la capacidad de pensar por nosotros mismos se va atrofiando, debilitando, muriendo. No con un grito sino con un susurro. No con una batalla sino con una rendición silenciosa que ni siquiera reconocemos como rendición. Pero hay algo que estos 3 venenos tienen en común, algo que los conecta a un nivel más profundo. Y para entenderlo, necesitamos volver a una imagen que tiene más de 2000 años, pero que describe nuestra situación con una precisión escalofriante. La imagen de una caverna. Platón escribió una imagen hace más de 2400 años que parece diseñada específicamente para describir nuestra época. La escribió como parte de un diálogo filosófico llamado La República, y durante siglos fue considerada una metáfora sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad.
Pero cuando la lees hoy, cuando realmente la examinas con ojos contemporáneos, descubres que no es solo una metáfora. Es una descripción casi literal de cómo vivimos. Se llama la alegoría de la caverna, y necesito que la escuches como si nunca la hubieras oído antes, porque probablemente no la has escuchado realmente. Probablemente la conoces como un concepto filosófico abstracto, algo que se menciona en clases de humanidades y luego se olvida. Pero lo que Platón describió es exactamente lo que nos está pasando ahora mismo. Imagina una caverna subterránea, profunda, oscura, aislada del mundo exterior. Dentro de esta caverna hay personas que han estado ahí desde que nacieron. Nunca han visto otra cosa. No saben que existe un exterior. Estas personas están encadenadas de tal manera que no pueden moverse ni girar la cabeza. Solo pueden mirar hacia adelante, hacia una pared de roca que está frente a ellos. Esa pared es todo lo que conocen. Es su mundo entero. Detrás de ellos, a cierta distancia, hay una hoguera. Y entre la hoguera y los prisioneros hay un camino elevado por donde pasan personas cargando objetos, estatuas, figuras de animales y cosas diversas. La luz de la hoguera proyecta las sombras de estos objetos sobre la pared que los prisioneros miran. Estas sombras son todo lo que los prisioneros ven. Son su única realidad. Cuando una sombra de un caballo pasa por la pared, los prisioneros la señalan y dicen, «Mira, un caballo». Cuando pasa la sombra de un árbol, dicen, «Mira, un árbol». Han desarrollado todo un sistema de conocimiento basado en estas sombras. Las han nombrado, clasificado, estudiado. Los más inteligentes entre ellos son los que mejor predicen qué sombra vendrá después. Pero nunca han visto un caballo real, nunca han visto un árbol real. Solo conocen las sombras de las cosas, no las cosas mismas. Ahora imagina que uno de los prisioneros es liberado. Le quitan las cadenas y lo obligan a levantarse, a girarse, a caminar hacia la luz de la hoguera. ¿Qué crees que sentiría? Platón dice que sentiría dolor. La luz lo cegaría. Sus músculos, atrofiados por años de inmovilidad, protestarían. Todo lo que creía conocer se revelaría como ilusión, y eso sería desorientador, aterrador, profundamente perturbador. Su primer instinto sería volver a las cadenas, volver a la comodidad de las sombras que conocía, volver a un mundo que tenía sentido, aunque ese sentido fuera falso. Pero si persevera, si sigue caminando hacia la luz a pesar del dolor, eventualmente llegará a la salida de la caverna, y cuando salga al exterior, cuando vea el sol por primera vez, quedará completamente deslumbrado. Le llevará tiempo acostumbrarse. Primero podrá ver solo reflejos en el agua, luego las cosas mismas, y finalmente el sol, la fuente de toda luz y toda vida. Solo entonces entenderá que lo que antes llamaba realidad eran solo sombras, que el mundo verdadero es infinitamente más rico, más complejo, más hermoso que cualquier cosa que hubiera podido imaginar en la caverna. Pero aquí viene la parte más perturbadora de la alegoría. Platón pregunta, ¿qué pasaría si este hombre liberado volviera a la caverna para contarles a los otros lo que ha visto? ¿Cómo reaccionarían los prisioneros? La respuesta es brutal. No le creerían. Pensarían que se ha vuelto loco. Se reirían de él por decir que hay un mundo más allá de las sombras. Y si intentara liberarlos, si intentara quitarles las cadenas y llevarlos hacia la luz, se resistirían violentamente. Platón dice explícitamente que si pudieran echar mano de él y matarlo, lo matarían. Esto no es una especulación abstracta. Platón escribió esta alegoría pensando en su maestro Sócrates. Sócrates fue el hombre que salió de la caverna y volvió para liberar a los otros. Y los otros lo mataron por ello. Ahora quiero que pienses en esta alegoría no como filosofía antigua, sino como descripción de tu vida cotidiana. ¿Cuáles son las paredes de tu caverna? Son las pantallas. Las pantallas del teléfono, del ordenador, de la televisión, de la tablet. Superficies brillantes donde aparecen imágenes, sombras de una realidad que rara vez experimentas directamente. Ves una guerra en las noticias, pero no estás en la guerra. Ves una discusión política, pero no conoces personalmente a ninguno de los que discuten. Ves la vida de otras personas en redes sociales, pero no estás presente en esas vidas. Todo lo que ves son sombras, representaciones, simulacros de una realidad que te llega filtrada, editada, curada. Y como los prisioneros de Platón, has desarrollado todo un sistema de conocimiento basado en estas sombras. Tienes opiniones sobre países que nunca has visitado,
sobre personas que nunca has conocido, sobre situaciones que nunca has experimentado. Crees conocer el mundo, pero lo que conoces es la versión del mundo que aparece en tu pantalla. Las cadenas que te mantienen mirando hacia la pared no son de metal. Son algo más sutil y más efectivo. Son las cadenas de la comodidad, del hábito, del miedo a lo desconocido. Podrías soltar el teléfono. Podrías salir a caminar sin auriculares. Podrías tener una conversación real con una persona real sobre algo que realmente importa. Podrías leer un libro difícil que desafíe lo que crees. Podrías sentarte en silencio con tus propios pensamientos. Pero no lo haces. O no lo haces suficiente. Porque esas cosas requieren esfuerzo. Porque la luz del exterior es incómoda. Porque las sombras, aunque sean ilusiones, son familiares. Y los que controlan lo que aparece en las pantallas, los que deciden qué sombras se proyectan en tu pared, tienen un poder sobre ti que los tiranos antiguos habrían envidiado. Pero hay algo más profundo en la alegoría que necesitamos examinar. Algo que explica por qué es tan difícil salir de la caverna, por qué la mayoría de las personas prefieren quedarse, aunque les muestres que hay un exterior. Platón dice que el prisionero liberado siente dolor cuando ve la luz, que su primer instinto es volver a la oscuridad. Esto no es solo una metáfora sobre la incomodidad física, es una descripción precisa de lo que pasa psicológicamente cuando nuestras creencias son desafiadas. En los años 50, un psicólogo llamado Leon Festinger propuso una teoría que explica este fenómeno. La llamó disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el malestar psicológico que sentimos cuando tenemos dos ideas contradictorias en nuestra mente al mismo tiempo, o cuando nuestra conducta contradice nuestras creencias, o cuando encontramos evidencia que refuta algo que creíamos firmemente. Este malestar no es solo intelectual, es físico. Duele. El cerebro lo procesa de manera similar a como procesa el dolor real. Y como cualquier dolor, queremos evitarlo. Festinger descubrió que cuando enfrentamos información que contradice nuestras creencias, rara vez cambiamos de opinión. En lugar de eso, hacemos algo mucho más interesante y mucho más problemático. Cambiamos la información, la descartamos como falsa, la reinterpretamos de manera que ya no contradiga lo que creemos, buscamos razones para desacreditarla, atacamos la fuente, hacemos lo que sea necesario para reducir el malestar sin tener que cambiar nuestras creencias. El cerebro, enfrentado a la opción entre cambiar lo que piensa o eliminar la evidencia incómoda, casi siempre elige lo segundo. Es más fácil, es menos doloroso, permite mantener intacta la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Esto explica por qué las discusiones sobre temas polarizantes casi nunca cambian la opinión de nadie. Cuando alguien te presenta evidencia que contradice lo que crees, no sientes curiosidad, sientes amenaza, y respondes defendiéndote, no aprendiendo. Es como si tuvieras un sistema inmunológico intelectual que ataca automáticamente cualquier idea que amenace con infectar tu sistema de creencias establecido. Y hay un fenómeno relacionado que hace todo esto aún más complicado, se llama el efecto Dunning-Kruger, y es una de las trampas cognitivas más peligrosas que existen. En 1999, dos psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger, publicaron un estudio con un título memorable: Incompetentes e ignorantes de ello. Habían descubierto algo fascinante y perturbador. Las personas menos competentes en un área determinada tienden a sobreestimar dramáticamente su competencia, y las personas más competentes tienden a subestimar la suya. Es decir, los que menos saben son los que más seguros están de saber, y los que más saben son los que más conscientes son de todo lo que no saben. ¿Por qué ocurre esto? Porque para reconocer tu incompetencia en algo, necesitas tener suficiente competencia para evaluar tu propio desempeño. Si no sabes casi nada sobre un tema, no tienes las herramientas para darte cuenta de lo poco que sabes. Tu ignorancia es invisible para ti precisamente porque eres ignorante. Es como un ciego que no sabe que es ciego porque nunca ha visto. En cambio, cuando sabes mucho sobre algo, eres muy consciente de la complejidad del tema. Conoces las excepciones, las áreas grises, los debates no resueltos, los límites de tu propio conocimiento. Y esa consciencia te hace más humilde, no más arrogante. Esto conecta directamente con Sócrates y su famoso «solo sé, que no sé nada». Sócrates no era ignorante. Era probablemente el hombre más sabio de Atenas, pero precisamente porque era sabio, era consciente de todo lo que no sabía. Su sabiduría incluía la sabiduría de reconocer los límites de su conocimiento.
Los que lo condenaron a muerte, en cambio, estaban absolutamente convencidos de que sabían lo que era la justicia, lo que era la piedad, lo que era el bien de la ciudad. Nunca dudaban, nunca cuestionaban, y por eso no podían tolerar a alguien que les mostrara que quizás no sabían tanto como creían. El efecto Dunning-Kruger está operando a escala masiva en nuestra sociedad. Las redes sociales dan a todos una plataforma para opinar sobre todo, y las personas con menos conocimiento sobre un tema son frecuentemente las que opinan con más confianza, con más agresividad, con más certeza absoluta, mientras que los expertos, los que realmente saben, tienden a matizar, a expresar dudas, a reconocer complejidades. ¿A quién crees que le va mejor en un ambiente diseñado para la certeza rápida y las reacciones emocionales? ¿No a los expertos? El resultado es un ambiente donde la ignorancia confiada tiene ventaja competitiva sobre el conocimiento matizado, donde los que menos saben gritan más fuerte y los que más saben son ahogados por el ruido. Y la mayoría de las personas, que no son ni expertos ni completamente ignorantes, se dejan llevar por lo que suena más seguro, más claro, más definitivo. Aunque esa claridad sea precisamente el síntoma de que quien habla no tiene idea de la complejidad real del tema. Esto crea un círculo vicioso. Los que no saben convencen a otros de que saben. Y esos otros, ahora convencidos de saber, convencen a más personas. La ignorancia se propaga mientras el conocimiento se retrae. Hay un estudio que deberías conocer. Investigadores preguntaron a una muestra grande de personas cuánto creían saber sobre diversos temas científicos y políticos. Luego les hicieron preguntas específicas para medir cuánto sabían realmente. El resultado fue predecible pero aterrador. Las personas con opiniones más extremas sobre un tema tendían a ser las que menos sabían sobre él. Los más moderados, los más abiertos a la complejidad, tendían a ser los que más sabían. El extremismo y la ignorancia se alimentan mutuamente, y las cámaras de eco amplifican ambos. Pero quiero llevarte un paso más allá, porque hay algo que conecta todo lo que hemos estado hablando, algo que explica por qué, a pesar de tener más información que nunca, a pesar de estar más conectados que nunca, estamos también más confundidos y más incapaces de pensar que nunca. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han ha escrito extensamente sobre esto. Lo llama la sociedad del cansancio. Han argumenta que vivimos en una época de agotamiento generalizado, no el cansancio físico del trabajo manual, sino un agotamiento más profundo, más existencial, un cansancio del alma. Estamos constantemente estimulados, constantemente conectados, constantemente disponibles, constantemente procesando información. No hay descanso, no hay silencio, no hay espacio vacío donde la mente pueda simplemente ser. Y este estado de estimulación constante no nos hace más activos o más pensantes, nos hace más pasivos, más reactivos, más incapaces de iniciativa propia. Han usa una metáfora iluminadora. Dice que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, donde el poder te obligaba a hacer cosas, a una sociedad del rendimiento, donde te obligas a ti mismo. Ya no necesitan coaccionarte desde fuera. Has internalizado la coacción. Te explotas a ti mismo con más eficiencia que cualquier tirano externo. Y el resultado es un agotamiento que no tiene fin, porque no hay un opresor al que derrocar. El opresor eres tú mismo, y no puedes liberarte de ti mismo. Este cansancio tiene consecuencias directas para el pensamiento. Pensar requiere energía, pensar requiere tiempo, pensar requiere espacio mental, y cuando estás constantemente agotado, constantemente ocupado, constantemente estimulado, no tienes ninguna de esas cosas. El pensamiento profundo es un lujo que la sociedad del cansancio no puede permitirse, requiere detenerse, y detenerse se siente como fracasar, como quedarse atrás, como no estar haciendo lo suficiente. Han también habla del exceso de positividad que caracteriza nuestra época. Esto suena contradictorio, pero escucha. Vivimos bombardeados por mensajes positivos. Puedes hacer todo lo que te propongas. Sé tu mejor versión. Manifiesta tus sueños. El único límite eres tú. Esta positividad tóxica no nos libera, nos esclaviza. Porque si el único límite eres tú, entonces cualquier fracaso es tu culpa. Si no has logrado tus sueños, es porque no te has esforzado suficiente, no has creído suficiente, no has manifestado suficiente. Esta mentalidad elimina cualquier análisis estructural, cualquier pensamiento crítico sobre las condiciones sociales, económicas, políticas que limitan nuestras opciones. Todo se reduce al individuo. Y el individuo,
aplastado bajo el peso de una responsabilidad infinita por su propia vida, no tiene energía para pensar en nada más allá de su propia supervivencia. El conformismo, en este contexto, no es una imposición externa, es una estrategia de supervivencia. Cuando estás agotado, cuando estás abrumado, cuando cada día es una carrera por mantenerte a flote, no tienes recursos para cuestionar las reglas del juego. Simplemente las sigues, porque seguirlas es más fácil que cuestionarlas, porque la conformidad conserva energía que el pensamiento crítico consume. El conformismo se convierte en una forma de anestesia existencial, una manera de no tener que pensar, una manera de delegar las decisiones difíciles a otros, al grupo, a la corriente dominante, a lo que todos hacen. Y si alguna vez te detienes, si alguna vez empiezas a cuestionar, la incomodidad es tan grande que vuelves rápidamente al movimiento, porque la quietud se ha vuelto intolerable, porque el silencio te confronta con preguntas que no quieres hacerte, porque pensar de verdad significa arriesgarte a descubrir que la vida que estás viviendo no es la vida que elegirías si tuvieras la energía para elegir. Y así, la caverna se mantiene habitada, no por cadenas físicas, sino por el agotamiento, no por ignorancia de que hay un exterior, sino por la falta de fuerzas para caminar hacia él, no por amor a las sombras, sino por incapacidad de sostener la mirada ante la luz. Platón no podía haber imaginado teléfonos inteligentes, ni redes sociales, ni algoritmos, pero describió nuestra situación con una precisión que asombra. ¿Somos los prisioneros de la caverna? ¿Las pantallas son nuestras paredes? ¿Las sombras son el contenido que consumimos? ¿Las cadenas son nuestra comodidad, nuestro cansancio, nuestro miedo a la incomodidad de pensar? Y los que proyectan las sombras, los que controlan lo que vemos en las pantallas, tienen un poder que ningún tirano antiguo tuvo jamás, porque no necesitan obligarnos a mirar, miramos voluntariamente, pagamos por mirar, nos sentimos vacíos cuando no estamos mirando. Pero la alegoría de Platón también contiene una esperanza, porque uno de los prisioneros se libera, uno de ellos camina hacia la luz, uno de ellos sale de la caverna y ve el sol. Esa posibilidad sigue existiendo. Existe para ti ahora mismo mientras escuchas esto. No tienes que quedarte en la caverna, no tienes que seguir mirando las sombras, no tienes que aceptar el conformismo como destino inevitable. Puedes elegir despertar, puedes elegir caminar hacia la luz, puedes elegir pensar por ti mismo, pero para hacerlo necesitas saber cómo, necesitas herramientas, necesitas prácticas concretas que te permitan recuperar una capacidad que se ha atrofiado pero que no ha muerto. Porque el pensamiento crítico puede ser rescatado, puede ser cultivado de nuevo, puede volver a florecer. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Todo lo que hemos hablado hasta ahora podría dejarte con una sensación de impotencia. Los venenos son poderosos, la caverna es cómoda, las fuerzas que trabajan contra el pensamiento crítico son enormes, sofisticadas, omnipresentes. Y tú eres solo una persona con recursos limitados, con tiempo limitado, con energía limitada. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. No tienes que derrotar a todas estas fuerzas, no tienes que cambiar el mundo, no tienes que convencer a nadie de nada, solo tienes que recuperar tu propia mente. Y eso, aunque difícil, es completamente posible. Es posible porque el pensamiento crítico no es un talento con el que se nace o no se nace. Es una habilidad, es una práctica, es un músculo que puede fortalecerse con ejercicio deliberado. Los mismos mecanismos de neuroplasticidad que han permitido que tu cerebro se adapte a la distracción constante pueden permitir que se readapte a la atención profunda. Los mismos circuitos que se han debilitado por falta de uso pueden fortalecerse si empiezas a usarlos de nuevo. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y quiero darte herramientas concretas, prácticas específicas que puedes empezar a implementar hoy mismo. La primera práctica es tan simple que parece casi ridícula, pero es la más importante de todas. Detente. Simplemente detente. Antes de reaccionar a algo, antes de compartir algo, antes de formar una opinión, antes de indignarte o celebrar o juzgar, toma un respiro. Uno solo. Un momento de pausa entre el estímulo y tu respuesta. Esto suena trivial, pero es revolucionario. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que captura la esencia de lo que significa ser humano. Dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad.
Ese espacio es donde vive el pensamiento crítico, ese breve momento entre lo que te llega y lo que haces con ello. Si no hay pausa, no hay pensamiento. Solo hay reacción automática. Solo hay el sistema 1 operando sin supervisión. Solo hay reflejos condicionados disfrazados de decisiones. Pero si introduces una pausa, aunque sea de unos segundos, creas la posibilidad de que algo diferente ocurra. Creas el espacio para que el sistema 2 se active. Creas la oportunidad de elegir en lugar de simplemente reaccionar. La próxima vez que leas algo que te indigne, antes de comentar, antes de compartir, antes de permitir que la emoción tome el control, detente, respira y pregúntate, ¿realmente sé que esto es cierto? ¿He verificado la fuente? ¿Estoy reaccionando a hechos o a la forma en que me han presentado los hechos? ¿Qué me falta saber para tener una opinión informada? La próxima vez que alguien diga algo con lo que estés de acuerdo, antes de asentir automáticamente, detente y pregúntate, ¿estoy de acuerdo porque he pensado en esto o porque confirma lo que ya creía? ¿Cuáles son los mejores argumentos en contra de esta posición? ¿Podría estar equivocado? La próxima vez que sientas certeza absoluta sobre algo, especialmente sobre algo que despierta emociones fuertes, detente. Y recuerda el efecto Dunning-Kruger. Recuerda que la certeza absoluta es frecuentemente un síntoma de ignorancia, no de conocimiento. Recuerda que los que más saben son los que más dudan. Esta práctica de la pausa no es natural en un mundo diseñado para la velocidad. Todo te empuja a reaccionar inmediatamente. Los algoritmos premian las respuestas rápidas. Las conversaciones en redes sociales se mueven a velocidades que no permiten la reflexión. Detenerte se siente como quedarte atrás. Pero quedarte atrás del ruido es exactamente lo que necesitas para poder pensar. La segunda práctica es recuperar algo que todos tuvimos una vez y que la mayoría hemos perdido, la curiosidad genuina. Los niños pequeños preguntan por qué constantemente. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué tengo que dormir? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué existe la muerte? No tienen miedo de no saber. No tienen vergüenza de preguntar. Cada respuesta genera 3 nuevas preguntas. El mundo es un misterio infinito que quieren explorar. Pero a medida que crecemos, dejamos de preguntar. No porque sepamos las respuestas, sino porque aprendemos que hacer preguntas puede ser incómodo. Puede hacerte parecer ignorante. Puede desafiar a personas que tienen poder sobre ti. Puede revelar que los adultos que se supone que saben tampoco saben. Así que dejamos de preguntar. Empezamos a fingir que sabemos. Empezamos a actuar como si tuviéramos respuestas aunque no las tengamos. Y poco a poco, la curiosidad se atrofia. Recuperarla requiere un esfuerzo consciente. Requiere volver a hacerte preguntas que habías dejado de hacerte. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo llegué a esta opinión? ¿Qué evidencia tendría que ver para cambiar de opinión? ¿Qué es lo que no sé sobre este tema? Requiere adoptar lo que los budistas zen llaman mente de principiante, la disposición a mirar las cosas como si las vieras por primera vez, sin los filtros de lo que ya crees saber, sin las categorías que ya tienes preparadas para clasificar todo lo que encuentras. La mente de principiante está llena de posibilidades, la mente del experto tiene pocas. Esto no significa ignorar lo que ya sabes. Significa mantener tu conocimiento con ligereza. Significa estar dispuesto a revisarlo cuando encuentres nueva información. Significa tratar tus creencias como hipótesis provisionales, no como verdades definitivas. Sócrates era el hombre más sabio de Atenas precisamente porque nunca dejó de hacer preguntas. Nunca asumió que ya sabía. Nunca dejó que sus conclusiones de ayer le impidieran seguir investigando hoy. La curiosidad es el antídoto contra la pereza mental. Es el impulso que te empuja más allá de la primera respuesta, más allá de la superficie, hacia las profundidades donde vive la comprensión real. La tercera práctica es salir de tu burbuja intencionalmente. Ya hablamos de las cámaras de eco y de cómo los algoritmos te encierran en un mundo donde solo ves lo que confirma lo que ya crees. Pero los algoritmos solo tienen el poder que tú les das. Puedes elegir activamente exponerte a perspectivas diferentes. Lee cosas con las que no estás de acuerdo, no para enfurecerte, no para confirmar lo equivocados que están los otros, sino para entender genuinamente cómo piensan. Hay un ejercicio que proponen algunos filósofos llamado el principio de caridad. Consiste en, cuando encuentras un argumento con el que no estás de acuerdo, intentar formularlo de la manera más fuerte posible antes de criticarlo, no en su versión débil o caricaturizada, sino en su mejor versión. ¿Cuál sería la forma más convincente de defender esta posición?
¿Qué razones legítimas podría tener una persona inteligente y bien intencionada para creer esto? Si no puedes responder estas preguntas, si no puedes formular el argumento contrario de manera que un defensor de esa posición dijera sí, eso es lo que creo, entonces no entiendes realmente la posición. Y si no la entiendes, no tienes derecho a rechazarla. Este ejercicio es increíblemente difícil. Va contra todos nuestros instintos. Queremos debilitar los argumentos contrarios, no fortalecerlos. Queremos encontrar las fallas, no reconocer los méritos. Pero si lo practicas, algo notable ocurre. Tu propia posición se vuelve más clara, no más débil, más clara. Porque cuando entiendes genuinamente los mejores argumentos en contra, puedes afinar los tuyos. Puedes fortalecer los puntos débiles. Puedes a veces descubrir que estabas equivocado en algo. Busca a personas que piensen diferente, no para pelear con ellas, no para convertirlas, sino para aprender de ellas. Hay una pregunta que puedes hacer en cualquier conversación y que transforma la dinámica completamente. En lugar de intentar ganar el debate, pregunta: ¿qué tendría que ser cierto para que tu posición fuera correcta y la mía equivocada? Esta pregunta hace varias cosas simultáneamente. Te obliga a considerar que podrías estar equivocado. Obliga a la otra persona a articular los fundamentos de su posición y cambia la conversación de una batalla por ganar a una exploración compartida por entender. La cuarta práctica es fortalecer deliberadamente tu sistema 2. Recuerda que el sistema 2, el pensamiento lento y deliberado, es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si lo usas regularmente, se fortalece. Hay actividades específicas que ejercitan este sistema. Leer libros largos y difíciles. No artículos cortos que puedes consumir en minutos, sino libros que requieren horas de atención sostenida, libros que te desafían, que te obligan a pensar, que no puedes simplemente consumir pasivamente. La lectura profunda activa circuitos cerebrales diferentes a los que activa el scroll infinito. Requiere seguir un argumento a través de cientos de páginas. Requiere mantener en mente ideas complejas mientras avanzas. Requiere, en definitiva, pensar. Escribir a mano. No en el ordenador, a mano. Hay investigaciones que muestran que escribir a mano activa regiones cerebrales diferentes, más conectadas con el procesamiento profundo. Cuando escribes a mano, no puedes ir tan rápido como cuando tecleas. Esa lentitud te obliga a pensar más cuidadosamente en lo que quieres decir. Lleva un diario, no para documentar lo que hiciste cada día, sino para examinar lo que pensaste. ¿Qué creencias tengo hoy? ¿Por qué las tengo? ¿Qué evidencia las apoya? ¿Qué evidencia las contradice? El acto de escribir tus pensamientos te obliga a articularlos con claridad. Y frecuentemente, cuando intentas articular algo que creías saber, descubres que no lo sabes tan bien como pensabas, que había agujeros en tu razonamiento que no habías notado, que lo que parecía claro en tu cabeza se vuelve confuso cuando intentas expresarlo. Esa confusión es valiosa. Es el primer paso hacia una comprensión real. Resuelve problemas complejos, acertijos, puzzles, problemas matemáticos, lo que sea que te desafíe intelectualmente. No porque las soluciones importen, sino porque el proceso de buscarlas ejercita exactamente las capacidades que necesitas para pensar críticamente. Aprende algo difícil, un idioma nuevo, un instrumento musical, una habilidad técnica, algo que te obligue a salir de tu zona de confort cognitiva, algo que te recuerde cómo se siente no saber y tener que esforzarte para aprender. Y practica el silencio. Pasa tiempo sin estímulos externos, sin música, sin podcasts, sin pantallas. Solo tú y tus pensamientos. Esto será incómodo al principio. Si estás acostumbrado a la estimulación constante, el silencio se sentirá casi insoportable. Tu mente buscará desesperadamente algo en que enfocarse, algo que la distraiga de sí misma. Pero si persistes, algo cambia. El silencio deja de ser vacío y empieza a llenarse de pensamientos propios, ideas que estaban ahí pero que el ruido no te dejaba escuchar, preguntas que habías estado evitando, conexiones que no podías ver porque estabas demasiado ocupado mirando otras cosas. El silencio es el laboratorio donde nace el pensamiento genuino. La quinta práctica es quizás la más difícil de todas, pero también la más transformadora. Acepta que podrías estar equivocado, no en todo, pero en algo, probablemente en varias cosas, posiblemente en cosas que consideras fundamentales para tu identidad. Esta es la humildad epistémica de la que hablaba Sócrates. El reconocimiento de que el conocimiento humano es limitado, falible, provisional, que por muy inteligente que seas,
Por muy informado que estés, por muy cuidadosamente que hayas pensado, existe la posibilidad real de que estés equivocado. Esto no significa que no puedas tener convicciones. Puedes creer firmemente en cosas. Puedes actuar basándote en esas creencias. Puedes defenderlas con pasión. Pero puedes hacer todo eso mientras mantienes una pequeña puerta abierta, una pequeña ventana de duda, un recordatorio permanente de que tus creencias son mapas, no territorios, representaciones de la realidad, no la realidad misma. ¿Y los mapas pueden estar equivocados? La diferencia entre una persona sabia y una persona tonta no es que la persona sabia nunca se equivoca, es que la persona sabia está dispuesta a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. El tonto se aferra a sus creencias sin importar qué, porque su identidad está tan amarrada a ellas que cambiarlas se siente como destruirse a sí mismo. Pero tú no eres tus creencias, eres la persona que tiene creencias, y esa persona puede examinarlas, revisarlas, actualizarlas, sin dejar de ser quien es. De hecho, la capacidad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere no es una debilidad, es la mayor fortaleza intelectual que existe. Es lo que separa a los que aprenden de los que simplemente acumulan años repitiendo los mismos errores. Ahora quiero hablarte de algo más profundo, algo que va más allá de las técnicas y las prácticas. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué deberías esforzarte en recuperar tu capacidad de pensar cuando es más fácil simplemente dejarte llevar? Hay una respuesta práctica. Porque los que no piensan son manipulados por los que sí piensan. Porque en un mundo donde las fuerzas que compiten por controlarte son cada vez más sofisticadas, tu única defensa es una mente que funciona. Pero hay una respuesta más profunda. Tu mente es lo único que realmente posees. Pueden quitarte tus posesiones. Pueden quitarte tu trabajo, tu casa, tu dinero. Pueden quitarte tus relaciones, tu reputación, tu libertad física. La historia está llena de personas a quienes les quitaron todo. Pero mientras tu mente siga siendo tuya, mientras sigas siendo capaz de pensar por ti mismo, de examinar la realidad con tus propios ojos, de llegar a tus propias conclusiones, sigues siendo libre. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, fue esclavo durante parte de su vida, literalmente propiedad de otro hombre. Y sin embargo, escribió sobre la libertad interior que nadie podía quitarle, porque aunque su cuerpo perteneciera a otro, su mente era suya. Viktor Frankl, en los campos de concentración, llegó a la misma conclusión. Los nazis podían quitarle todo, absolutamente todo, pero no podían quitarle su capacidad de elegir cómo responder a su situación. Esa libertad interior, esa capacidad de pensar y elegir, incluso en las circunstancias más extremas, era irreductible. Cuando renuncias a pensar por ti mismo, cuando dejas que otros piensen por ti, estás renunciando a lo único que realmente te pertenece. Estás entregando tu libertad más fundamental. No porque te obliguen, sino voluntariamente, por comodidad, por cansancio, por el miedo a la incomodidad de pensar. Sócrates eligió morir antes que dejar de pensar, no porque la muerte fuera preferible a la vida, sino porque una vida sin examen, una vida donde ya no era libre de cuestionar y buscar la verdad, no le parecía una vida que valiera la pena vivir. No te estoy pidiendo que mueras por el pensamiento crítico, te estoy pidiendo que vivas por él, que lo conviertas en una práctica diaria, que lo protejas como proteges las cosas que más valoras. Porque la llama que Sócrates encendió hace más de 2000 años sigue viva. Pasó de mano en mano a través de los siglos. Iluminó la oscuridad de épocas donde el pensamiento era peligroso. Creó ciencia, arte, democracia, progreso. Todo lo mejor de nuestra civilización nació de esa llama. Pero ahora esa llama está parpadeando. Los vientos que soplan contra ella son fuertes. Y si se apaga, si dejamos que se apague, algo esencial morirá con ella. No depende de gobiernos ni de instituciones mantenerla viva. Depende de cada persona que elige pensar cuando sería más fácil no hacerlo. De cada individuo que se niega a ser simplemente un eco de voces ajenas. De cada mente que insiste en examinar la realidad por sí misma. Depende de ti. Y quiero terminar con una idea que quizás no esperas. Una idea que transforma todo lo que hemos hablado. El pensamiento crítico no es solo una herramienta de defensa, no es solo una forma de protegerte de la manipulación, no es solo una habilidad práctica para navegar un mundo complejo. El pensamiento crítico es un acto de amor. Cuando piensas críticamente sobre algo, le estás dando tu atención más valiosa. Estás diciendo, esto importa lo suficiente como para que me esfuerce en entenderlo.
¿Estás honrando la complejidad de la realidad en lugar de reducirla a eslóganes y caricaturas? Cuando piensas críticamente sobre una persona, incluso una persona con la que discrepas, le estás dando una forma de respeto. Estás tomando en serio sus ideas en lugar de descartarlas automáticamente. Estás tratándola como un ser humano capaz de razón, no como un enemigo a derrotar. Cuando piensas críticamente sobre ti mismo, estás practicando una forma de autocuidado profundo. Estás negándote a vivir en la ilusión. Estás eligiendo la verdad aunque duela sobre la mentira que conforta. Y cuando enseñas a otros a pensar, cuando compartes estas ideas, cuando inspiras a alguien a cuestionar en lugar de aceptar ciegamente, estás dando un regalo que puede cambiar una vida. Porque el pensamiento crítico es contagioso. Cuando una persona empieza a pensar realmente, inspira a otros a hacer lo mismo. Las preguntas generan preguntas. La curiosidad despierta curiosidad. La valentía de dudar da permiso a otros para dudar también. Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de él viene de sus discípulos, especialmente de Platón, pero su influencia ha atravesado milenios, porque lo que transmitió no fueron respuestas, sino una forma de preguntar. No fueron conclusiones, sino un método para buscar la verdad. Y eso sigue vivo, en cada persona que se detiene a pensar antes de reaccionar, en cada mente que se niega a aceptar la primera respuesta fácil, en cada individuo que tiene el coraje de decir, no sé cuándo todos los demás afirman saber. La pregunta con la que empezamos sigue flotando en el aire. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste por ti mismo? Quizás no lo recuerdes. Quizás fue hace mucho tiempo. Quizás ha pasado tanto que ya casi no sabes cómo se siente. O quizás fue ahora mismo, mientras escuchabas estas palabras, mientras algo dentro de ti despertaba, mientras sentías la incomodidad de la duda y la emoción de la curiosidad y el peso de la responsabilidad. No necesitas ser un filósofo para pensar críticamente. No necesitas ser un genio. Solo necesitas el coraje de hacer preguntas, de dudar, de no conformarte con respuestas fáciles, de seguir buscando aunque el camino sea incómodo. Ese coraje está en ti. Siempre ha estado. Solo necesita que le des permiso para despertar. La próxima vez que alguien te dé una respuesta fácil, pregúntale por qué. La próxima vez que sientas certeza absoluta, pregúntate si es real o solo es cómoda. La próxima vez que te encuentres repitiendo algo sin haberlo pensado, detente, respira y recuerda que pensar por ti mismo no es un lujo. Es tu derecho, es tu responsabilidad, es lo que te hace humano. Sócrates bebió la cicuta hace más de 2400 años, pero su pregunta sigue viva, su desafío sigue vigente, su llama sigue ardiendo. Ahora está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ella?